Bienvenidos a este nuevo curso de AEPSIS, de análisis transaccional. El día de hoy, el módulo 1 lo hemos titulado El preludio al análisis transaccional. Os voy a preguntar a mi compañero de este curso, que es Carlos Moya. Carlos es psicólogo experto en coaching por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es doctorando en ciencias de la salud, centrado en la calidad de vida. Es el autor del enfoque integrativo de coaching y psicología EICPB. Quiero decir que yo me certifiqué como coach con la escuela de Carlos. Es presidente de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Es CEO de EICP School en España y Colombia y enseña cursos de análisis transaccional en varias instituciones. Gracias, Mercedes. Muy generosa tu presentación. Bueno, pues yo les presento a Mercedes Valladares. Ella es psicóloga transcultural, que esto es muy interesante porque, como sabéis, el mundo cada vez requiere de más conocimiento profundo de la interacción y las transacciones entre las culturas. Vayamos incorporando precisamente estos conceptos al curso. Es experta en coaching por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, miembro de la International Association for Cross-Cultural Psychology. Como sabéis, pues ella ha hecho una carrera muy importante en esta línea, así que ya veréis en este curso cómo también se va a notar. Es certificada en Luxemburgo en la herramienta Coaching Across Cultures por la ICF, International Coaching Federation, por Philip Rosinski and Company, creadora del método Moverte para conseguir objetivos. Utiliza el análisis transaccional para trabajar con clientes internacionales. Bien, el modo de trabajo que vamos a seguir el día de hoy es una presentación de 50 minutos. Durante la presentación puedes escribir tus dudas, sugerencias y comentarios en el chat y luego cuando terminemos te responderemos a tus preguntas. Como tenés una duración de 15 módulos de 1 hora de duración, como lo ha dicho Mercedes, los lunes, miércoles y viernes. Eso es para alquilar balcón, desde ya os digo, porque eso que no lo perdáis, igual se grabará además, de hecho está quedando grabada esta presentación, pero que sepáis que desde el agosto 4 hasta septiembre, las primeras 2 semanas de septiembre, ahí lo tendremos también, pues eso, para que no lo perdáis. Bien, el índice del día de hoy es, vamos a hacer una pequeña introducción, por supuesto que os vamos a contar qué es el análisis transaccional, le vamos a hablar de la historia del análisis transaccional, su creador, y al final vamos a hacer 2 ejercicios para poner a prueba vuestro conocimiento y saber que no habéis estado haciendo otras cosas, y cerraremos con los puntos claves de aprendizaje del día de hoy. Eso quiere decir que hay que estar muy atentas y atentos, porque si al final preguntamos, dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me perdí? ¿Qué dijeron? ¿Qué no dijeron? Vamos a poner a prueba tu conocimiento. Yo no sé, ¿habrá sorpresas o no? Si pasamos o no, bueno, eso lo vamos a ir viendo por el camino. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a ir arrancando con esta. Acabasteis de ver una imagen que la voy a poner ahora enseguida, pero lo primero que os voy a pedir es que veáis la foto, conectéis con esa imagen y con la frase que está ahí. Eso como va a ser como el primer ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a compartir esta imagen ahora mismo y a ver qué os dice. ¿Qué os dice esa imagen? Simplemente quedaros ahí, como al final, ya dijimos que al final vamos a hacer las preguntas y respuestas, pero es algo muy importante en estos cursos y en las dinámicas que solemos llevar, como sabéis, es que lo llevemos al terreno personal, ¿no? Como cuando te vas a comprar un traje o un par de zapatos o un par de zapatillas y dices, me lo quiero llevar puesto, ¿no? Que te guste tanto que te lo lleves a la vida personal. Y si te lo llevas a la vida personal, definitivamente te lo vas a llevar a la profesional también, porque cuando aprendemos, ese aprendizaje significativo se queda en nuestra piel y se queda grabado. Así que vamos a empezar desde ahora con esta frase. A mí me encanta cuando la estábamos haciendo la presentación con Mercedes, perdón,
decíamos, ¿qué frase puede resumir prácticamente cuál fue la intención original de Eric Berne a la hora de plantear el análisis transaccional? Si lo pudiésemos resumir en una frase muy bonita, ¿cuál sería? ¿No? Y es esta: todas y todos nacemos príncipes y princesas con un potencial humano que podemos desarrollar. Esta frase a mí parece que es maravillosa porque lo que hace es recordarnos que si miramos dentro de nosotras y de nosotros tenemos un potencial maravilloso, tenemos mucho por desarrollar. Y si tenemos delante una persona, un cliente, un amigo, una amiga, alguien con quien querramos conversar o tengamos delante simplemente, pues podemos también pensar lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de esta persona? ¿Qué hay en su interior? ¿Qué es lo más maravilloso que tiene? ¿Qué es lo más maravilloso que tenemos nosotros para entregar? O sea que de entrada el análisis transaccional parte de una base tremendamente poderosa y rica. Yo no sé si hasta el momento habíais de alguna manera pensado en esto, ¿no? De alguna manera habíais tenido en cuenta esta frase o esta idea del análisis transaccional, pero es importante que la vayamos teniendo. Bueno, vamos a ir a la introducción y vamos a empezar a ver qué es el análisis transaccional. Lo primero es decir que es una teoría psicológica desarrollada por Eric Berne, como decíamos, por los 60, 50, 60, que examina las interacciones sociales y la personalidad humana. Es clave hablar de interacciones, de transacciones, pues estamos hablando de las interacciones con otras personas, pero evidentemente para conocer las interacciones hay que conocernos también a nosotros mismos. Esta frase, yo no sé, Marga, que estás en Argentina y que conocerás también el psicoanálisis y demás, yo me he atrevido, le decía a Mercedes, una frase de decirle así un poquito de manera metafórica y simbólica, que podría decirse que el psicoanálisis, el análisis transaccional es un psicoanálisis con turbo. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a desarrollar y agilizar y a ser muy pedagógico de una manera muy práctica lo que es la comprensión de uno mismo y la comprensión del otro y con la comprensión del tipo de interacciones que se dan entre las personas de la mano, porque ya veréis un poquito en la historia, lo comentará Mercedes más adelante, de cómo ha surgido, cuáles fueron esos intríngulis, esas relaciones de Eric Berne con el psicoanálisis, pero básicamente es esto, ¿no? Que, que es muy simple, es muy accesible, ya veréis que el lenguaje, de hecho las metáforas que utiliza en principio son muy prácticas, las vamos a pillar al vuelo, nos van a servir mucho, la podemos llevar a la práctica rápidamente. Ya decíamos que es un enfoque de interacción social, es muy pragmático y de aplicación directa, como estamos diciendo. El empoderamiento de la persona surge desde la primera foto que os he dicho, eso os hemos enseñado y lo que os he dicho, ¿no? El que somos príncipes y princesas con un potencial increíble, pues eso ya de entrada es muy esperanzador y empodera también. Enfoque y la responsabilidad personal. Yo no sé qué estáis hasta ahora sintiendo y pensando, pero bueno, quienes puedo ver las cámaras, veo hoy súper atentos, súper atentas, porque lo que viene es un poco de eso, ¿no? Vamos a ir avanzando en esta dinámica y de hecho, valga decir que si hay preguntas, es importante que las pongamos también en el chat, ¿vale? Porque sí que es muy importante que nosotros tengamos esa referencia. No sé si Mercedes querías decir algo, que viste la cámara ahí. No, adelante, continúa. Te Vale. sigo. Entonces, vamos a ver ahora el origen, perdón, el objetivo del análisis transaccional. El objetivo fundamental del análisis transaccional es avanzar hacia la autonomía. Ese es el objetivo principal, que nosotros avancemos para que cada vez seamos más autónomas y más autónomos, en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo desde lo que hacemos, desde cómo nos comunicamos, desde dónde nos comunicamos, desde cómo recibimos las interacciones de los demás, los mensajes de las otras personas, los mensajes de la sociedad, que podamos vivir de manera más autónoma en ese contexto social y cultural. Bueno, aquí tenemos una figura muy interesante, que de hecho quiero decir que se le ocurrió a Mercedes Valladares y os voy a presentar ya porque me autorizó que la presentara yo. Y un personaje muy curioso que es la jirafa Gigi.
porque ella en un ratito nos va a contar, vamos a ver un poquito en su vida lo que significa esto de la autonomía, porque ya os comenté algunos aspectos de la autonomía, pero ¿qué es la autonomía? No es otra cosa, y ni más ni menos, que la libertad del guión impuesto en la infancia. ¿Y qué es ese guión impuesto en nuestra infancia? ¿Cuál es esa libertad que nosotros hemos de rescatar de ese guión impuesto? Por un lado, la conciencia, ser más conscientes de nosotros mismos y de nosotras mismas en todo sentido, desde cómo nos estamos sintiendo, desde cómo estamos procesando la información, como os decía ahora, desde dónde estamos contestando, desde dónde estamos recibiendo la información, la espontaneidad. Va a ser muy interesante también para descubrir qué tan espontáneas y espontáneos somos nosotros. Eso también es muy importante, porque realmente nuestra esencia es natural, ya lo veremos. Nosotros tenemos la posibilidad de ser unas personas muy libres de muchas ataduras, pero a lo largo del tiempo, ya lo veremos a lo largo de las sesiones, cómo ha habido circunstancias que nos han ido frenando, nos han ido nublando o coartando o incluso en ocasiones bloqueando esta intimidad, esta espontaneidad. Lo mismo que la intimidad, es decir, nuestra intimidad también podemos desarrollarla, ver hasta qué punto la compartimos, cómo es nuestra relación con esa intimidad, qué tan libres somos ante ella. ¿Cómo resolvemos conflictos? Eso también es bien importante, la capacidad de resolución de conflictos y aprendizaje de nuevas opciones y de nuevas estrategias. Bueno, esto es un poco lo que se entiende como autonomía, ¿no? Y la libertad que el guión nos va llevando a la autonomía. Bueno, hasta ahora, por lo menos de hacer con el dedito arriba o abajo, cómo vamos avanzando, ¿sí? Dedito arriba, bueno, quienes no tienen el dedito físico, el virtual o algo, bueno, vamos entonces, seguimos adelante y a ver qué viene ahora. Bueno, pues muy bien. Ahora lo que quiero hacer rápidamente es comentaros un poco acerca de la estructura de la personalidad según el análisis transaccional porque digamos que aquí está el meollo del asunto. Digamos, esto es quizá parte esencial y fundamental. Va a ser muy fácil de acordarnos porque tanto en Europa como en América, casi siempre, bueno, muchas veces lo comemos en las mañanas y lo acompañamos de las comidas. Entonces es fácil de acordarnos del pan, ¿no? Aunque allí en Colombia, en Latinoamérica, se come muchas arepitas y empanadas o arepitas para reemplazar el pan, pero el pan es imprescindible, con lo cual va a ser muy fácil de acordarlo. Y son tres estados del yo. Un estado del yo, pues es un sistema coherente de pensamientos, sentimientos y conductas. Que ya, insisto, no os preocupéis ahora de asimilarlo todo, porque lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero para que tengamos una idea general de esta estructura de la personalidad. Porque de ahí vamos a basar prácticamente todo el curso a partir de aquí. Esto es nuclear, ¿no? Entonces, tres estados del yo. Es importante que sepamos que todos y todas, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos estos tres estados del yo, que van evolucionando, se van creciendo uno más que el otro, van interactuando de una manera o de otra a lo largo que avanzamos en nuestra vida, pero están ahí desde que nacemos hasta que moremos según Eric Berne. Aquí habrá guiños también al psicoanálisis en cuanto al superello, el yo y superyo, pero no voy a entrar en eso ahora, sino básicamente comentar que el estado del yo padre es el universo de las normas. Acordémonos que esta teoría fue creada por Verne en el siglo pasado, cuando el lenguaje de género pues no estaba muy desarrollado. Entonces puede ser padre, madre, pero es esa figura de autoridad. Digamos que es ahí, se llama así padre o madre, porque allí están encerradas todas las normas. La capacidad que tenemos nosotras y nosotros de comprender las normas en todos los sentidos, tanto en la familia, en la pareja, en la sociedad, es allí donde viven las normas, donde habitan este universo del Padre. Luego está el adulto, que es el estado del yo adulto, que es la lógica. Si hay una palabra clave que nos lleve a recordar el adulto, es la lógica. Pero el estado del yo adulto es esa parte de la razón, digamos que es ese polo a tierra. Es como cuando tú te necesitas tomar una decisión, por ejemplo, y te pueden las emociones o te pueden las dudas o te pueden los miedos
lo que haces tú es conectar con esa parte lógica y analizas la situación, miras los pros y los contras de la situación, mira las consecuencias de qué haría, de lo que sucedería si lo haces, de lo que sucedería si no lo haces, como si todo ese análisis de datos lógico y argumentativo y racional es el que corresponde al estado del yo adulto, ¿vale? Y luego está el estado del yo niño, que es muy divertido porque es el mundo, el universo de los sentimientos. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos. La rabia, el miedo, la tristeza, la pena, la angustia, la vergüenza, la envidia, todo el mundo de sentimientos, incluso aquellos sentimientos que ni siquiera sabemos cómo se llaman, ¿no? A veces sentimos cosas que no están clasificadas, pero ese es el mundo. Entonces es muy importante nosotros tener clara esta estructura de la personalidad porque de esta manera vamos a ir entrando de lleno a lo que es el análisis transaccional. Bueno, pues aquí os voy a dejar con Mercedes Valladares en este hermoso viaje de la jirafa Gigi hacia la autonomía. Mercedes. Gracias, Carlos. Bueno, me ha parecido muy interesante toda la explicación que nos has dado. Y entonces lo que yo voy a hacer ahora es pasar a la práctica toda esa parte teórica que tú has explicado. Y voy a hablar de esta jirafita, que ahora la jirafa representa la comunicación no violenta gracias a Marshall Rosenberg. Y bueno, pues la jirafa Gigi hizo un viaje hacia la autonomía. Entonces, ella vivía en la vasta sabana africana y desde pequeña había vivido bajo la sombra de las expectativas de su manada. Sus padres, abuelos y amistades siempre le decían cómo debía comportarse y qué debía hacer para ser una jirafa aceptable. ¿Cuántos de nosotros y nosotras nos parecemos a la jirafa Gigi? Un día Gigi se sintió abrumada por el peso de esas expectativas y decidió hablar con el sabio elefante Z, conocido por su conocimiento y sabiduría. Gigi se acercó tímidamente a Z y le dijo, quiero entender quién soy realmente, más allá de lo que las demás personas esperan de mí. Z, con su profunda voz y mirada amable, le respondió, para encontrar tu verdadera autonomía, debes desarrollar tres cualidades esenciales. Uno, conciencia. Dos, espontaneidad. Y tres, intimidad. Lo primero que hizo el elefante Z fue llevar a Gigi a un bosque y le pidió que se pusiera enfrente de un lago y viera su reflejo. Le dijo que no le contestara de forma inmediata, que se tomara algunos minutos para reflexionar quién era ella verdaderamente, más allá de todas las expectativas que habían puesto en ella su manada. ¿Qué pasaría, le dijo el elefante, si tú fueras tú mismo? Así que Gigi se tomó algunos minutos para pensar y entró en un estado de conciencia. Luego de un rato, el elefante se la vio tan embebida que le tuvo que pellizcar y le preguntó, Gigi, ¿qué es lo que has visto? Y Gigi le contestó, he visto mis miedos, he visto mis sueños, he visto todos mis deseos ocultos, todo lo que he querido hacer y nunca he hecho por cumplir las expectativas de mi manada, sobre todo las expectativas de mi padre. Veo cómo he reprimido todos mis anhelos y el entrar en este estado de conciencia me hace sentir muy triste. Lo primero que nos decía Verne es que para llegar a la autonomía, primero teníamos que ser conscientes de lo que somos
realmente. Entonces, una tarea podría ser mirarnos en el espejo, así como lo hizo la jirafa Gigi, y ver si realmente somos nosotros mismos o nosotras mismas o si estamos cumpliendo las expectativas de las demás personas. Luego, el segundo paso, el elefante llegó a la jirafa Gigi al bosque y le dio la siguiente indicación: actúa desde tu verdadero ser. La jirafa Gigi por unos instantes se quedó bloqueada porque no entendía qué significaba actuar desde su verdadero ser. Nunca había tenido la posibilidad de ser espontánea. Llevaba toda su vida siguiendo las instrucciones y las indicaciones, sobre todo de su padre, como dije antes. Luego de un rato se dio cuenta que nunca había corrido por el bosque y se puso a correr por el bosque, entre los árboles, entre las flores, cruzó el puente y atravesaba el lago y nunca lo había hecho porque su madre le había dicho: las jirafas no saben nadar, Gigi, no lo hagas. Por primera vez en su vida, Gigi sintió lo que era la espontaneidad. Luego, el tercer paso es que el elefante Z le preguntó si alguna vez ella había compartido todos esos sentimientos, todos esos miedos y todos estos deseos ocultos con algún miembro de su manada. Y la jirafa allí le dijo muy triste que no. Entonces la llevó a un sitio donde había muchas jirafas que sí compartían sus miedos, sus deseos ocultos, sus sentimientos. El primer paso de Gigi fue observar cómo las otras jirafas compartían sus sentimientos y eran felices. Y el segundo paso fue unirse al resto de esas jirafas y empezar a compartir poco a poco su intimidad. El elefante Z le dijo: nunca has compartido tu intimidad, empieza por algo pequeño. Y la jirafa Gigi empezó contando que esa era la primera vez que ella se atrevía a contar algo. Las otras jirafas la animaron a hablar y así comenzó el camino de Gigi hacia su autenticidad y hacia su autonomía. Entonces, todos los que estamos aquí, eh, puede ser que en alguna parte de nuestras vidas sí hayamos sido autónomos, pero también puede ser que en otra parte de nuestras vidas no hayamos sido personas autónomas. Y el mensaje que os quiero transmitir el día de hoy es que nunca es tarde. Y así como la jirafa Gigi se atrevió a hacer ese viaje a la autonomía, nosotros también podemos hacer ese viaje a la autonomía. Y qué mejor manera de empezarlo a hacerlo con nosotros a lo largo de estos 15 módulos de lo que es el análisis transaccional. Bueno, os voy a seguir compartiendo eh, la historia del análisis transaccional y su creador, que como Carlos ha mencionado anteriormente es Eric Berne. Hemos encontrado muy pocas fotografías de Eric Berne, pero durante los últimos años, antes de morir, esta era la imagen de nuestro creador del análisis transaccional. Os cuento el comienzo de la vida de Eric Leonard Bernstein. Este era su verdadero nombre. Él nació el 10 de mayo de 1910. Como podemos ver, Eric Bernstein era una persona que desde niño experimentó lo que es la migración y la multiculturalidad. Y eso es una de las cosas que lo hizo mucho más rico y que le dio más herramientas para saber que tenía que crear una teoría
que fuera entendida por personas de todas las culturas. Y de ahí que él simplificó el psicoanálisis, como mencionó Carlos antes. Él era de una familia judía y emigró primero a Canadá desde Polonia y Rusia. Su padre era un médico que falleció de tuberculosis y su madre era escritora y editora. Y Eric Bernstein era un niño precoz. Se graduó a los 25 años y se especializó en cirugía. Luego, en el año de 1935, se trasladó a Nueva Jersey y ahí hizo su residencia en psiquiatría en la Universidad de Yale. Aquí empieza una parte muy importante de la vida de Eric Berne porque decidió nacionalizarse estadounidense y como su apellido judío, Bernstein, le causaba muchos problemas, decidió acortar su apellido a Berne. Posteriormente, estudió psicoanálisis con Paul Federn. Todas las personas que conocen el psicoanálisis saben que Paul Federn es una figura muy destacada. Y luego pues ya vino la guerra y eso hizo que Verne fuera profesional en el servicio militar, en el área de psiquiatría. Entonces aquí vemos que entre 1943 y 1946 fue psiquiatra militar en el ejército de Estados Unidos, trabajó en Washington y trabajó en Utah, y ahí comprendió él que realmente su teoría también tenía que ser entendible por personas de todas las religiones, porque sabemos que Utah es un territorio de mormones. Luego en la posguerra migró nuevamente y en esta ocasión se marchó a California y escribió el libro que se titula La mente en acción. Entre 1947 y 1949 hizo psicoanálisis y se formó con Milton Erickson. Milton Erickson es más conocido en América que en Europa, pero los estudiosos dicen que la figura de Milton Erickson es el equivalente de Freud en Europa. Y luego todas las personas que han tenido la posibilidad de formarse en la programación neurolingüística, sabéis que Milton Erickson fue uno de los modelos para desarrollar el modelo de la programación neurolingüística. Después de esta vida de tantos movimientos de Eric Berne, en el año de 1950 decide crear su teoría de análisis transaccional. Más adelante, a lo largo de este curso, vamos a ver que él dice que nuestras relaciones son transacciones. Creó los principios fundamentales, entendibles a personas de todas las edades, de todas las culturas y de todas las religiones, que son los estados del yo, el padre, el adulto y el niño, porque decirme, ¿qué persona no entiende lo que es el padre, el adulto y el niño? Luego, en la guerra, siguió trabajando en el servicio militar, en el área de psiquiatría, y trabajó en el hospital de Monción, fue consultante de la Armada en 1956, 6 años después de haber creado el análisis transaccional, sufrió un golpe muy duro porque fue rechazado como psicoanalista didáctico. Entonces, él lo que hizo es, después de superar esta depresión inicial, se concentró mucho más en su trabajo y siguió creando conceptos propios. Se dice que Eric Berne siempre trabajaba en su casa aislado de su familia y en una de sus casas tenía un jardín y toda la gente, todos los miembros de su familia sabían que cuando él estaba en su jardín no se le podía molestar. Luego tuvo múltiples colaboraciones con renombrados eh, psiquiatras y psicoterapeutas. Y aquí viene la parte
de la vida personal y el legado y las aficiones de Eric Berne. Y es que nosotros siempre nos preguntamos, bueno, pues esta persona es psicóloga, esta persona es psiquiatra, pero ¿qué pasa detrás de la vida profesional de esta persona? Entonces, evidentemente, todas las personas, aunque seamos psicólogos, psiquiatras, eh, tenemos una vida que no es perfecta. Y en este sentido, Eric Berne se casó 3 veces y tuvo 5 hijos. El hombre lo intentó. De hecho, que antes de casarse por tercera y última vez, su psicoanalista en esos momentos, que no sabemos si era Erickson o Paul, le dijo, mira, antes de casarte, por favor, termina tu psicoanálisis y después te casas. Y así lo hizo. Y luego pues se cuenta que una de las aficiones de Eric Berne eran los coches. Y él se compró un Maserati y cuando se compró el Maserati bromeaba y decía, el padre me dio permiso de comprármelo, el adulto me autorizó porque tenía suficiente dinero para hacerlo y el niño me dijo que jugara con él. Luego, lastimosamente, Eric Berne falleció en julio de 1970 con solo 60 años, dejando un legado duradero del análisis transaccional. Qué lástima, ¿no? Que este tipo de hombres fallezcan tan jóvenes, pero en aquella época la gente no vivía tanto tiempo. Carlos, Hay que ver, Mercedes. qué Es te muy ha parecido interesante. la vida de Eric Verne? Realmente es muy interesante, ¿no? Cuando entramos en el mundo ya en la intimidad de las personas que han desarrollado estos enfoques teóricos, estos modelos terapéuticos, es bien interesante porque dices, bueno, pues como tú dices, tienen sus miedos, sus preocupaciones, sus problemáticas. Una cosa que me llama mucho la atención es precisamente que no le hayan aceptado para algo, ¿no? Que ese modelo pedagógico que él planteaba del psicoanálisis no se lo aceptaran, con lo cual ahí es donde dices, a veces cuando no nos permiten algo, nos bloquean o tenemos una situación muy compleja, ¿cómo le podemos dar la vuelta? Y gracias a ello es que él desarrolla toda una línea nueva y evoluciona y aplica. Yo creo que eso es, a mí me llamó mucho la atención eso, Mercedes. Sí, una cosa muy importante de Eric Verne es que fue una persona muy resiliente. Ya ves que en su vida personal él no se va por vencido e intentaba casarse. Si el hombre lo intentó 3 veces y luego murió solo, mira cómo son las cosas de la vida. O sea, no murió solo porque murió rodeado de su familia, igualmente mantenía buenas relaciones con sus exparejas, pero no murió casado, ¿sabes? Entonces, y luego lo que tú estás contando, que su modelo pedagógico no fue aceptado, ahí podemos ver eh, que en la época de Eric Berne, estos modelos eran estudiados con lupas y eran muy estrictos. De hecho, que uno de los requisitos para ser psiquiatra y psicoanalista es que los profesionales pasaran por el psicoanálisis, porque si no pasabas por el psicoanálisis, entonces, ¿qué le puedes decir a tus pacientes, ¿no? Si tú no mismo has vivido lo que estás predicando. Y luego hay una cosa súper interesante que está pasando ahora en España, y es que, como bien sabes, Carlos, la corriente predominante en psicología en España es la cognitivo-conductual. Y hace aproximadamente un mes y medio se anunció en España que todos los psicoanalistas argentinos podrían ejercer en España. Entonces, yo creo que esta decisión por homologar estudios de psicoanalistas lo que va a hacer es enriquecer el panorama español. Y también yo creo que ahí esto nos da mucha luz, lo que acabas de decir tú, porque de hecho hablábamos con Blanca un poquito antes de empezar y decíamos, bueno, ha habido bastantes solicitudes para este curso y es bien interesante porque son líneas de conocimiento, da muchas herramientas
prácticas, muy pedagógicas. Es que ahí es cuando ves un poquito la historia de Verne, que por cierto Evangelina pone en el chat, qué interesante la vida y el background de Eric Verne, tan rica de experiencias de cambio, y cómo esa creatividad, ¿no? Si no me permite un enfoque pedagógico en la corriente más fuerte del momento, que era el psicoanálisis, pues un fuerte de Verne indudablemente es la pedagogía, ¿no? Cómo trasladar conceptos muy complejos con metáforas muy simples, ¿no? El padre, adulto, Exactamente, niño, Carlos. Porque, transacciones. porque si ves que hay unas teorías que son muy ricas, eh, pero que no se entienden, ¿sabes? Entonces hay que tener un Ujú. grado de psicólogo o ser psicoterapeuta o ser psiquiatra o haber estudiado para poder entender estas teorías, pero en cambio la teoría de Eric Verde es que la entiende todo el mundo, ¿no? Como decía antes yo, ¿quién no entiende lo que es un padre, un adulto o un niño? Y ahora trasladándolo al lenguaje inclusivo, ¿quién no entiende que es una madre, que es una adulta y que es una niña, ¿no? Fíjate, Mercedes, que también hay otra cosa muy interesante y es que se case 3 veces, que se compre un Maserati, que tenga su propio jardín, que de alguna manera es como, oye, yo también puedo desarrollar una autonomía a pesar de los criterios del contexto histórico-cultural que lo rodeaban, ¿no? Porque realmente en los años 50, 40 y de los 40 a los 60 más o menos, que él desarrolla su teoría, evoluciona su teoría hasta los 70 en su muerte, son años en los que, digamos, el matrimonio como un vínculo así como muy difícil de romper, como que yo no puedo romperlo, etcétera. Cosas que hoy en día, pues, se ven de otra manera. Y ya veréis que en este curso, más allá del análisis transaccional, también veremos esos otros vínculos con otras corrientes de psicología, porque necesariamente tenemos que irlas viendo, ¿no? Acabas de decir también la base cognitivo-conductual y cómo ahora ya oficialmente el psicoanálisis se puede ejercer con toda libertad, pues eso también estamos viviendo esas rupturas de metarrelatos, ¿no? Que se veían en el siglo pasado, que eran como estructuras muy rígidas y tú vas por tu escuela, de tu alma mater y te quedas con ella. Pero ahora este tipo de cursos, este tipo de miradas diversas hacen que nosotros tengamos una mirada, una visión más amplia de la psicología, una visión más amplia y muchas herramientas para conocernos más a fondo, ¿no? Esa niña, Exactamente, ese es, niño, sí. exactamente, Carlos. No, termina tu frase y No, luego nada, yo diré qué quiero que, decir. No, 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 que precisamente en la International Association for Cross-Cultural Coaching, eso es lo que se ve, ¿no? La riqueza de todos estos enfoques eh, y se toman como ejemplo a psicólogos, psiquiatras, en este caso que eran psiquiatras, psicoterapeutas como Eric Verne, y también esa riqueza que nos aporta el psicoanálisis en todas sus versiones, porque ujú, igualmente Eric Verne se separó de Freud para desarrollar una teoría tan sencilla, pero también tenemos otros psicólogos como Jung, que también sabes que se separó de Freud para desarrollar toda esta teoría. Y entonces el hecho de que en esa época se hayan separado porque no validaban totalmente el psicoanálisis es lo que ha enriquecido más eh, lo que es el conocimiento, ¿no? De la personalidad humana, de nuestro comportamiento. Y ahora, en el presente siglo, pues todo el mundo está hablando de la diversidad y la inclusión. Y en psicología cada día somos más inclusivos. De hecho, que ahora mismo lo que se está haciendo es estudiando modelos psicológicos de otras culturas que no son la estadounidense y la europea. ujú. Entonces, toda esta integración de modelos es sumamente enriquecedora. Creo que alguien nos dice algo en el chat, pero bueno, lo vamos a Sí, contestar al final al para final, darles Emilia. más oportunidades a las personas. Y ahora, Carlos, vamos a pasar a la parte más bonita, que es poner a prueba el conocimiento de nuestros participantes y luego pues ya les damos a ellos un espacio, ¿no? Para que puedan hacer sus preguntas. Bien, Bueno, Carlos, entonces, ¿quieres ser mi conejillo de Indias o nos turnamos para ser conejillos de Indias y contestar estas preguntas de sí, verdadero y falso?
si no hay más remedio, Mercedes, pues me toca a mí como voluntario elegido, así que O sea, ¿sabes cómo se dice eso? Voluntario a la fuerza. O sea que tiene que ser un voluntario a la fuerza. Pues nada, Carlos, bueno, muchísimas gracias por ser voluntario a la fuerza y empezamos con la encantado. primera pregunta. Carlos, el análisis transaccional se basa en la teoría de los estados del yo, padre, adulto y niño. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero, a ver, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Tendríamos que mirar ahí el dedito arriba o abajo o Ujú. no? Pues mira, la siguiente no la decimos o no la digo por lo menos nosotros, a ver qué dicen los demás. Muy bien, Emilio, porque si pones el virtual, entonces también va a quedar ahí quienes no están con la cámara abierta. Exactamente. Vale, entonces, vamos a hacer una cosa, a ¿tú dices que es verdadero o es falso al final? Esta sí que es verdadera, sí, aunque realmente el padre, el adulto y el niño son la estructura, la base de la estructura de la personalidad, pero efectivamente se basa la teoría en esta parte de la estructura, así que sí. Vale. Pero luego, en los siguientes módulos, vamos a seguir hablando de todos los conceptos que creó Eric Verde, que son muy ricos y muy fáciles de entender, sobre todo. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda pregunta. Y la pregunta 2 es, atención, el objetivo del análisis transaccional es ayudar a las personas a lograr una mayor autonomía y comprensión de sus patrones de comportamiento. ¿Verdadero o falso, Carlos? Antes de responder, quiero decir que aquí en el virtual Leticia puso un dedito también arriba, que Ujú. no tiene la cámara abierta. Marían, Silvina. Estas respuestas de ahora es que sí, ¿no? Supongo. Y estáis diciendo Vale, que sí. Pues muy bien, efectivamente. vale, y 1500 entonces, puntos más. vale, pues entonces yo creo que esta respuesta, esta pregunta de verdadero y falso, la podríamos utilizar para nosotros mismos, es decir, pensar, Ujú, nosotros hemos logrado nuestra autonomía y comprensión de nuestros patrones de comportamiento, porque igualmente, Carlos, te tengo que confesar que al estar preparando este curso contigo, y yo creo que he crecido mucho, no solo como profesional, sino que también como persona, porque pues ahora comprendo mucho más nuestros patrones, mis propios patrones de comportamiento. Entonces, ujú. también De uno de hecho, nuestros objetivos, Carlos, el objetivo de este curso es que ujú, la gente no solamente se quede con la teoría, sino que vaya viendo, soy una persona autónoma, cuáles son los patrones, de mis patrones de comportamiento, esa voz que me dice que haga determinada cosa, ¿es mía o es de mi padre o es de mi hermano ujú. o es una expectativa que yo no quiero cumplir, O ¿sabes? hay presión social, o presión cultural, o presión de corte. Mira, Emilio lanzó esa pregunta y ahora cuando acabemos esta emocionante parte de la sesión de hoy, que es poner a prueba el conocimiento, vamos a comentarlo, porque quiero responder también desde mi experiencia personal, pero tiene que ver con la pregunta de Emilio. También dice Marian que estoy en ello, que te sigue en el comentario que has hecho, Mercedes, de trabajo de aplicarlo a la vida. Vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente pregunta, Carlos. En el análisis transaccional, la autonomía se refiere a la capacidad de una persona para actuar de manera independiente sin influencia de los guiones de vida inconscientes. Esta pregunta, Carlos, tiene trampa. Adivina cuál es esa trampa. Madre mía. Yo quisiera que me ayudaran en el chat porque está más Y complicada, ¿eh? igualmente, Carlos, si quieres, dejemos los últimos 10 minutitos para que la gente comente y haga sus preguntas, pero sí te voy a dar una Sí. pista, y la Ujú. pista es la palabra guiones de vida inconscientes que no hemos mencionado el día de hoy. Entonces, en el análisis transaccional, la autonomía se refiere a la capacidad de una persona para actuar de manera independiente sin influencia de los guiones de vida inconscientes. ¿Qué opinas tú? A ¿Verdadero o ver, falso? yo de entrada diría que es verdadero, porque efectivamente es uno de los objetivos principales de análisis transaccional para verla, ¿no? Que seamos más autónomos. Pero como muy bien dices, también está el tema de los guiones, que son patrones inconscientes de los que no nos damos cuenta. Entonces, este ejercicio de darnos cuenta y de descubrir esos patrones que están ahí, que hacen que nosotros actuemos de determinada manera, el de identificarlos, pues nos hace más autónomos, más capaces de responder con conciencia
ante las circunstancias, con lo cual, pues es un sí con una información adelantada. Exactamente. Y ahí me Entonces, estaban, mira que me estaban salvando, dicho sea de paso, ahí en el chat ya, me estaban lanzando mensajitos, ya los comentaremos luego. ya los comentaremos. Entonces, Carlos, por ejemplo, para anticiparnos a lo que es el guión de vida, eh, podemos poner un ejemplo sencillo y es la persona que decide en una familia de médicos no ser médico. Esa persona inmediatamente rompe su guión de vida en el ámbito laboral porque es lo que se espera en muchas familias, ¿no? Si es una familia de abogados, pues entonces el hijo o la hija tiene que ser abogado o el hijo o la hija tiene que conservar el legado de su padre. Entonces, ser autónomo es eso, o sea, es decir, saber realmente qué es lo que nosotros eh, queremos en la vida, ¿no? Entonces, vamos a continuar, Carlos, con la siguiente pregunta. Y esta es muy fácil. El Sí, análisis verdadero, transaccional surgió en la década de verdadero, verdadero. Está más 1950. rápida. Esta es más rápida. Verdadero. Bien, Carlos. Entonces, eh, Oye, que la próxima semana te toca, o el próximo día que nos toque, hoy es viernes, me el va, próximo lunes te va a tocar el a ti lunes me toca a responder. mí, el lunes me toca a mí responder a las preguntas de verdadero y falso. Entonces, antes de pasar con las personas que el día de hoy se están conectando y para que las personas que van a ver este curso de forma virtual puedan ver las dudas que o las sugerencias o las preguntas que nos van a hacer el día de hoy, vamos a cerrar con los puntos claves de aprendizaje de la sesión de hoy. El primero es la autonomía, ¿no? Entonces, hemos hablado de la jirafa de Gigi y el camino que ella siguió, ¿no? Para ser una jirafa autónoma. ¿Te acuerdas cuál es el camino, Carlos, que ella siguió? ¿Cuáles son las tres cosas que le dijo el elefante? ¿Z? Yo creo que como estamos ya casi sobre los 10 minutos, también quiero la participación del público. Yo pongo una, ¿Cuál es? conciencia. Vale. ¿Alguien más quiere poner? Y así arrancamos con esta dinámica de participación ya, que estamos justitos ahí, esos 10 minutitos. Intimidad, dice Leticia, y espontaneidad. Perfectísimo. Conciencia, Venga. intimidad y espontaneidad. Entonces, de aquí a lunes ya podemos, eh, creo que podríamos empezar a trabajar con el primer punto, que es la conciencia, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente punto de aprendizaje, que es la historia de Eric Verne. Esto ha sido muy importante porque siempre es interesante saber cuál es la vida de las personas que crean una teoría y qué lo llevó a crear esa teoría. En el caso de Eric Verne, que era una persona muy didáctica, lo que él quería era que su teoría tuviera un alcance global y que a través de esa teoría la gente pudiera desarrollar su autonomía. Bien, el siguiente punto es lo que más hemos estado hablando, ¿verdad? Porque es el corazón de la teoría del AT, los estados del yo, el padre, el adulto y el niño, ¿no? El niño, ¿cuántas veces reprimimos ese niño, ¿no? Y por último, Carlos, que se inspira en el psicoanálisis. Una vez terminados estos 4 puntos de aprendizaje, dejo de compartir pantalla y nos vamos a centrar en los comentarios, preguntas, respuestas de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, vamos a empezar por Emilio, que comentaba que brevemente, Uh es -huh. una pregunta para nosotros, Mercedes. A Yo ver, decía, vamos a ver, supongo que para nosotros, pero obviamente está abierta a todos y todas, pero me llamó la atención porque me hiciste recordar, echar la vista atrás, y por uh qué -huh. yo empecé con el análisis transaccional. ¿Qué os trabajo personalmente el análisis transaccional y cómo influyó en vuestra carrera profesional? Pues mira, quiero decirte, Emilio, que has hecho la pregunta de que en mi caso personal, pues yo estaba estudiando psicología en una escuela, en una universidad en Colombia que es de corte empírico analítico, cognitivo-conductual, monista materialista, empirista al 100%, con lo cual solamente es válido aquello que ves, aquello que no ves no es válido, o sea, es muy, muy radical.
Y claro, y en ese momento más radical todavía. Entonces, el punto es que corrí con la suerte de acudir a unos cursos de formación que precisamente llegaron de España. Y en esos cursos de formación había un modelo o habían diferentes corrientes. No solamente estaba la que yo estudié en la universidad, sino que me atrajo mucho el empezar a hacer ejercicios para conectar con mi niño interior, con mi niño, mi parte más profunda de mis emociones, con mi espontaneidad o con mi nivel de cohibición que tenía. Y en algún ejercicio de estos que se aplicó el análisis transaccional, me quebré. O sea, hubo un quiebre importante emocional y ahí me di cuenta que está muy bien la parte teórica, la parte de los análisis, la parte de los conceptos, pero cuando hay un modelo te lleva a poder conectar fácilmente con estados profundos de tus emociones y comprenderlos casi que a vuelo de pájaro. Esto que estoy resumiéndolo brevemente, pero esto ocurrió durante unos meses, ¿no? El poder llevar yo a comprender eso. Pero quiero decirte que gracias al análisis transaccional pude conectar profundamente con mis emociones y pude descubrir todo un mundo que no había descubierto hasta el momento. Gracias, Emilio, por la pregunta. Bueno, en mi caso, Carlos, yo creo que conocí el análisis transaccional como en el 2011, cuando estaba estudiando coaching. Y entonces, como yo trabajo con personas de las diferentes culturas, yo siempre busco modelos que se puedan adaptar a personas de diferentes culturas. Entonces yo dije, ¿qué persona no va a entender lo que es un padre y lo que es un adulto y lo que es un niño? Y luego, uno de los seguidores de Eric Berne es este señor que se llama Claude Steiner, que ya falleció. Entonces yo empecé a leer todos los libros de Claude Steiner y luego en un congreso en Madrid eh, tuve la oportunidad de conocer y que me autografiara un libro de él que se llama Cuando un hombre ama a una mujer. Y coincido contigo en que lo que más me tocó de conocer el modelo de Eric Berne es la importancia de eh, sacar a nuestro niño, porque yo me di cuenta que había tenido unos padres muy críticos, que somos es un concepto que vamos a conocer más adelante, que no dejaban que saliera mi niño. Y entonces, el conocer este modelo de Eric Berne me dio la libertad de hacer bromas, de hacer tonterías, de reírme y de no estar siempre en el estado niño y darme cuenta de que todos somos en determinados momentos de nuestra vida a la vez, en mi caso, madre, adulta y niña. Y eso es fundamental para crecer como persona. Mercedes, ¿qué te Dime. parece? Nosotros normalmente también al terminar formaciones hacemos Ujú. una pregunta porque tenemos solo 5 minutos, no más, y se van Sí. volando. Entonces sería súper interesante que quien quiera abrir el micrófono y decir qué se lleva o escribirlo en el chat si no pueden escribir, abrir el micrófono por la razón que sea, qué se llevan de este encuentro de hoy, qué les ha tocado el alma, qué frase se llevan puesta. Mira que... Carlos, dime. sí. Bueno, yo me llevo ganas, que no es poco, ganas de seguir. Entonces, ¿No? bueno, sí, yo creo que ha sido una primera clase bien ordenada, con sistemática. Se ha dado poco contenido, pero yo a mi gusto me gusta que sea poco, pero bueno, como dicen por aquí en mi tierra. Poco, pero bueno, y claro, y práctico. Entonces, bueno, pues yo que me llevo ganas de seguir. Así que Gracias, enhorabuena. Emilio. Muchas gracias, Emilio. Mira, Carlos, aquí está Marianne, que nos Sí. dice, a mí me ha llegado mucho la fase de intimidad. Qué bonita esa fase, es que es muy importante. Y mira, Evangelina, Evangelina dice, muchas muchas, gracias a los dos. Me llevo mucho interés y se me subió la frase por profundizar en los estudios de la T y de la obra de Eric Verne. El contenido me ha encantado.
por ser muy enfocado en la cuestión. Bueno, decir que quienes quieran ya empezar a leer el libro de los juegos en que participamos de Eric Verne Pérez, empezar a trabajar a fondo. Pero bueno, Marian, que has abierto el micro, adelante, por favor. Lo abrí porque cuando hice el comentario, como me habíais replicado, pensaba que ibais a preguntar algo y lo abrí por eso. Porque me había llegado mucho la fase de intimidad, ¿no? Porque es el hecho de compartir, pero claro, siempre reuniéndote con gente que comparte lo mismo que tú y que no te limite, ¿no? En ese camino, que ya bastante limitación llevamos, ¿no? Y luego Mira también la fase del padre, el estado del padre, porque al fin y al cabo es el que te da permiso para salir al mundo, ¿no? Y si no lo tienes, ahí empiezan los miedos y los bloqueos. Pero fíjate que hay una frase súper interesante que yo la aprendí en España y es matar al padre. ¿Sabes? Sí, suena muy Bueno, bestia, pero es que es así. Es bestia, entendiéndolo pero es ahora así. desde... Y como Es no lo una, mates, no sales al mundo, entonces. exactamente. Entonces también cuando, bueno, eso ya lo vamos a ver en los próximos módulos, es que llega un punto que nosotros para crecer debemos matar al padre, porque si no, no matamos al padre, no crecemos. Concepto Una psicoanalítico muerte también. simbólica, ¿eh? No vamos a Sí, matar. no, Claro que sí, obviamente, sí, aquí sí. no vamos a inducir a nadie al asesinato, por favor, es No, dentro por favor, por el favor. marco teórico del análisis transaccional según Verne. Varga, por favor. Sí, por favor, quiero agradecerles. A mí me queda la diversidad y la inclusión de los diferentes modelos en la psicología, porque me meto en cursos siempre abriendo a más herramientas y en muchos oigo la crítica al psicoanálisis. Y hoy lo que estoy oyendo es el respeto por todas las modalidades y el psicoanálisis inclusivo. Claro que sí. Aunque parece muy loco, pero realmente siempre es en contra del psicoanálisis y todos nacen del psicoanálisis. Ya Mira lo sabes que importante. no, pero le quería decir que los seres humanos nos caracterizamos porque estamos llenos de contradicciones, ¿sabes? Y tiene que pasar muchísimos años, pues hay una frase que dice, ¿no? Que preguntando se llega a Roma. Entonces, en el caso de el estudio de la personalidad, del comportamiento, se puede llegar por muchos caminos. Unas personas, dependiendo de sus características de personalidad, llega por el psicoanálisis y las otras personas pues, pueden llegar por lo cognitivo-conductual o por Otras vías. análisis transaccional y otras vías. Y eso es Ya lo que nosotros queremos transmitir aquí, pero una malísima noticia es que ya se nos nos tenemos acabó que el ir. tiempo. Se nos Solamente acabó. comentar. Silvina Exacto. dice, dejar de pedirle a los padres también, dejar de pedirles a ellos para crecer. Esta es una frase muy interesante porque la veremos en las siguientes sesiones también, de cuál es nuestra relación también de dependencia y codependencia con el entorno. Muchas gracias por estar Muchísimas ahí. gracias. Y solo una cosita, Gracias. de nada. Nos vemos en el próximo módulo con las caricias desde el análisis transaccional. Ok. Chao. Muchas Abrazos. Chao, Abrazos. chao.